Memorias de campaña, de subteniente a general, por Francisco L. Urquizo. Capítulo primero. La hora de la limpia. Invariablemente, a las 3 de la tarde, todos los días, la banda de trompetas del regimiento tocaba limpia, y de inmediato la tropa, conducida por los sargentos, desfilaba desde sus cuadras hasta los macheros en que estaban los caballos. Su uniforme era de dril crudo, kepí enfundado, blusa larga, amplia y suelta que llegaba hasta las rodillas, pantalón ajustado y cañones de botas con acicates. En sus manos traían, en un lío, hecho con el ayate, la almohaza, el cepillo y un trapo. Llevaban también cada uno un cabestro y bozal tomados de la montura para conducir a los caballos de los macheros al patio del cuartel. El acto de la limpia o aseo de la caballada tenía en los regimientos tanta importancia como la misma lista de las 6 de la tarde. Hasta el propio coronel, jefe de la corporación, estaba presente. Era una tradición, casi un acto solemne. Allí estaban presentes los jefes, todos los oficiales y, desde luego, claro, la tropa y la caballada. Es decir, estaba el regimiento todo. La colocación en el gran patio del cuartel era la conocida de antemano. Los escuadrones en línea, cada oficial y sargento en su puesto, y los caballos tenidos por el ronzal de cada soldado que con su lío de útiles de limpia esperaba la orden para dar comienzo a la fajina. El oficiante de aquella misa era el capitán de cuartel, quien, previo permiso obtenido de sus superiores, daba las órdenes correspondientes, pues no era cosa de que cada quien limpiara su caballo como mejor le pareciera. Escuadrones, para limpiar la caballada, den almohaza. Así que ya estimaba el capitán que había sido suficiente el uso de la almohaza, seguía ordenando. Den cepillo, den ayate, den trapo. Cuando ya los caballos brillaban de limpios, el capitán recomendaba a los oficiales. Cerciórense los señores oficiales de que la caballada está ya bien limpia. Cada uno de los oficiales revisaba los caballos de su facción, pasándoles las manos por el lomo y las ancas, dándoles pelo y contrapelo para ver si no quedaba polvo en los dedos. Una vez terminada la limpia, el capitán de cuartel pedía permiso a sus superiores, ahí presentes, para ordenar que se retiraran personal y caballada. Característica de la tropa de caballería era la blusa de drill crudo, larga. Era el traje que diariamente se usaba dentro del cuartel y aún en las maniobras o en campaña. Los chaquetines con botonadura metálica solo se llevaban en las formaciones y servicios de plaza. Con blusa recogida y anudada en la cintura podían ponerse las fornituras del sable y las cartucheras de la carabina. No solamente la tropa usaba la blusa larga, también los oficiales tenían autorización de hacerlo y aún se les proveía de ellas para su uso en el interior del cuartel o en campaña, y evitarles así el deterioro de sus uniformes. Los oficiales usaban las blusas anudadas en la cintura, como suelen hacerlo los charros y los campiranos, sin perjuicio de llevar siempre su espada y su pistola reglamentaria. Antojábanse muy mexicana prenda la blusa anudada. La blusa para el hombre de a caballo era como el rebozo y el zagalejo de las mujeres de México. Era una parte ostensible del charro. Era la tradición del chinaco guerrillero de la intervención. Prenda humilde, sencilla, sin adornos, daba a quien la portaba prestancia, porte altivo y machismo. Por lo demás, para los oficiales, pobres como lo fueron siempre, constituía una ayuda el economizar el uso del uniforme que habían pagado o estaban pagando aún en abonos decenales con sus reducidos saberes. Los uniformes solo para los servicios, las formaciones o los días francos, pero para el cuartel, para las partidas o para las fajinas, la blusa larga de limpia. Por decoro, por dignidad, no deberían darse nunca en mangas de camisa, así como sin la espada al cinto. No traer espada equivalía a aparecer como sujeto a un proceso, es decir, a aparecer como indigno. ¿Andar en camisa? Nunca, por respeto a la propia persona, por decencia y honestidad. Siempre fueron pobres los militares. A principios de siglo,
un coronel ganaba diariamente 10 pesos, un mayor 6, los capitanes 4 y 3 los subalternos. Los capitanes generalmente eran ya hombres maduros y casi siempre casados. Se las veían negras para vivir fuera del cuartel y tener que pagar renta. Los subalternos, tenientes y subtenientes, vivían en el cuartel en cuartos destinados uno a cada dos de ellos. Todo oficial subalterno debía tener su cátedra de campaña, pues en los cuartos solo había, cuando más, un armario de madera, un lavabo de metal con palangana y jarra, un perchero, una mesa y dos sillas. El oficial debía también estar provisto de una caja de madera de tamaño y color reglamentarios con su nombre estampado para ser identificado con rapidez. Estas cajas eran para llevar el equipaje del oficial y constituir cada dos de ellas la carga de una acémila cuando se saliera a campaña. La corporación le proporcionaba, como a la tropa, dos mantas de cama, que le servían de colchón, y una cobija. El foco de luz eléctrica debería arder toda la noche, al igual que la luz de las cuadras de la tropa. La mesa y las sillas se empleaban para hacer los partes y tomar la comida, que, 3 veces al día, llevaba en un portaviandas el asistente. Desde el toque de Diana al amanecer hasta el de silencio, ya caída la noche, fajinas, servicios, limpieza del cuartel y de la caballada y, por si fuera poco, instrucción con armas, sin ellas, pie a tierra o a caballo. Gobernaba el país don Francisco I. Madero, como consecuencia del triunfo de la revolución que él encabezara contra la dictadura del general Porfirio Díaz, quien se había visto obligado a retirarse al extranjero después de haber ejercido el poder durante 30 largos años. El ejército federal, que él había organizado y que fue siempre su apoyo, continuaba en pie, ahora como fuerte sostén del presidente Madero, quien había licenciado las fuerzas revolucionarias que antes acaudillara. Madero, con su incipiente gobierno, pensaba que con su buena intención y la pureza de sus manejos en la administración bastaría para darle un cambio favorable a la marcha de la nación, que no habiendo dictadura y principiando el gobierno de la democracia, se habría logrado la marcha regular en la política del pueblo y para el pueblo de un modo efectivo y en consecuencia favorable para la mayoría, especialmente para la clase proletaria. Pensó que la sonrisa y la mano blanda sustituirían a la mano férrea dictatorial y creyó, ¿por qué habría de dudarlo?, que el ejército respaldaría y sostendría al gobierno como era su obligación. La reacción se movía bajo el agua. Era una minoría, aunque poderosa y sumamente activa: los ricos, los favorecidos por el régimen anterior, que temían por sus intereses y prerrogativas de clase privilegiada, que vislumbraban un despertar del letargo del pueblo capaz de barrer con su bienestar y acabar con sus canongias acumuladas por años. Veían que un movimiento, el encabezado por Madero y que ahora ya era gobierno, podría llevar a cabo los aumentos de salarios a los obreros e, incluso, la repartición de tierras para los peones de las haciendas. Había que evitar un caos que se adivinaba llegar, y para lograrlo era preciso conspirar contra el nuevo gobierno, valiéndose de lo único que podría impedirlo: la gente armada. Ya fueran los propios revolucionarios que encabezara Madero, a quienes había relegado y estaban descontentos, o el mismo ejército federal, que seguía pensando que su verdadero jefe y caudillo era el general Porfirio Díaz, aunque estuviera en el destierro, de donde podría volver, o designar el mando en los generales de su confianza. 3 intentonas hizo la reacción. Encabezó la primera el general Bernardo Reyes, prestigiado militar y magnífico gobernante del estado de Nuevo León. Se levantó en armas en el norte, creyendo contar con los numerosos partidarios que había poseído y con el ejército, que lo tenía en alta estima por sus cualidades y antecedentes militares. Además, había sido secretario de Guerra y Marina con palmaria ejecutoria de organizador y progresista. Nadie respondió a su llamado bélico y hubo de rendirse, quedando preso y sujeto a proceso en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Después fue Pascual Orozco, caudillo de la Revolución de 1910,
y una especie de segunda figura después de Madero. Se levantó en Chihuahua y su movimiento tuvo un éxito sorprendente. Miles de hombres antiguos revolucionarios se fueron con él y estuvo a punto de derribar al gobierno. Una fuerte columna militar al mando del general José González Salas, secretario de guerra, fue sobre él. Pero Orozco y los suyos la derrotaron completamente, al grado de que el propio comandante en jefe, general González Salas, optó por suicidarse. Una nueva columna, más poderosa que la anterior, mandada por el general Victoriano Huerta, fue enviada a batir al rebelde victorioso. Y esta nueva columna del gobierno de Madero, hábilmente conducida, sí dio al traste con la rebelión, dispersando a los rebeldes y obligando al propio Orozco a huir al extranjero. La tercera intentona la efectuó el general Félix Díaz, sobrino del exdictador Porfirio Díaz, quien, en el puerto de Veracruz, logró conquistarse a 2 batallones y al frente de ellos se pronunció en contra del gobierno. Vencido, hecho prisionero y procesado, fue conducido a la Ciudad de México y recluido en la penitenciaría. Emiliano Zapata, revolucionario de 1910, descontento con Madero porque su juicio no procedía con la necesaria celeridad a repartir las tierras de las haciendas del estado de Morelos, de donde él y los suyos eran oriundos, estaba levantado en armas y peleaba contra las fuerzas del gobierno. Era una campaña circunscrita al estado de Morelos, no trascendente, aunque sí molesta. En esas circunstancias estaba el gobierno de Madero, cuando se produjo la cuarta intentona de la reacción para derrocarlo. Esta vez sí tuvo éxito. Llegaba la llamada Decena Trágica, en que había de caer el gobierno y en la que el propio Madero sucumbiría, asesinado por los pretorianos.